Muy buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo o que se encuentran aquí en la sesión de Zoom y a quienes nos ven desde el Facebook Live de la Vicerrectoría de Extensión. El día de hoy, pues, tenemos la actividad COP26 y sus alcances en la preservación de la madre tierra. Con esta actividad de hoy, queremos mantener el diálogo y seguir compartiendo el conocimiento necesario para que cada vez más personas comprendan la importancia de la situación actual que vive nuestro planeta y puedan conocer o investigar de las herramientas adecuadas para mitigar o adaptarse a la creciente crisis climática. Es importante entender que no solo la ciudadanía debe realizar cambios importantes, sino también los gobiernos, de tal manera que fomenten prácticas mejores y más eficientes. La investigación, desarrollo e implementación de tecnología que disminuya el impacto humano sobre el ambiente, así como políticas que faciliten este proceso, son aspectos importantes en la mitigación y adaptación al cambio climático. En este mes del ambiente y aprovechando las diferentes celebraciones recientes como el Día Internacional de la Biodiversidad y el Día Internacional de la Madre Tierra, desde la Universidad Nacional queremos con esta actividad mantener la divulgación de este conocimiento actual y muy vigente que se genera en diferentes ámbitos de la sociedad, con el propósito de que todas las personas tomemos conciencia de la gran importancia de aportar y exigir cambios para reducir el impacto de la humanidad en el ambiente y de esta crisis climática. En este foro, en este conversatorio que vamos a hacer, se encuentra con nosotros la señora Agripina Jenkins, quien ha participado desde el 2015 en las negociaciones internacionales sobre cambio climático como asesora a la delegación costarricense. Además, ha apoyado en el desarrollo de varias políticas públicas sobre el tema en el país, como el Plan Nacional de Descarbonización, Política Nacional de Adaptación y la Contribución Nacionalmente Determinada. Además, también nos acompaña el doctor Rolando Madrid, es ingeniero civil con énfasis en ingeniería ambiental y cuenta con un posgrado en gerencia de proyectos y maestría en administración de negocios. Además de un máster europeo en energías renovables y doctor en ingeniería de las energías renovables. Actualmente es académico del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco, CEDEME, de la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional. Y mi persona, Máster Cristian Chaverri Ramos, académico del Departamento de Física de la Universidad Nacional y especialista también en energías renovables. Entonces, muchas gracias, Agripina y Rolando, por estar presentes en esta actividad. Sí, he de mencionar a las personas que nos ven, tanto aquí en el, en el Zoom como en el Facebook, que cuando quieran pueden hacer comentarios o alguna pregunta que iremos pues agregándolas a medida que hagamos el conversatorio. Muy bien, para iniciar, pues, y preguntándoles un poco desde el conocimiento y desde la experiencia de cada uno de ustedes, este, ¿cómo consideran que la relevancia, ¿verdad?, de la COP, de la conferencia de las partes, en lo que es, pues, todo esto del cambio climático? Cristian, buenos días. Muchas gracias por la invitación, don Rolando. Muy feliz de estar acá y contenta de poder compartir un poco la experiencia. Yo diría que primero tendríamos que tal vez brindar un poquito de información sobre qué es esa conferencia de las partes, ¿no? Que es el órgano máximo de decisión, o no, uno de los dos órganos máximos de decisión que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Qué quiere decir esto en palabras más claras y concisas? Es donde las 197 partes o países se reúnen para tomar decisiones con respecto al tema. ¿Qué son ese tipo de decisiones? Ese tipo de decisiones tienen que ver en el marco multilateral, obviamente, cómo vamos a responder a un problema que es un problema global, que no tiene fronteras, como muchos de los que nos aquejan en este momento a nivel pues, nacional e internacional,
que tiene que ver con la crisis climática. Entonces, con respecto a su pregunta de la relevancia, pues hay que entender esa parte, hay que entender que estos son los mandatos que se deciden en la convención que deben de cumplir los países, que además de cumplirlos son los que deberían de ser la respuesta inmediata con respecto a poder enfrentar la crisis climática. Entonces tiene una relevancia muy alta, pero no es un accionar rápido y eso también hay que entenderlo. Es poner de acuerdo a 197 países, son decisiones por consenso, eso quiere decir que cualquier país se puede oponer a una de las decisiones y por ende no se toma, no queda en firme. Entonces, ese proceso de respuesta para una crisis como la que tenemos está siendo y es criticado muchísimo por la sociedad civil por eso, porque no actúa inmediato y en algunos casos, pues las decisiones tienen ciertas limitaciones a la respuesta que deberíamos tener según lo que ya nos dice la ciencia y las personas expertas en el tema. Entonces, eso como primera reacción. Muy bien, muy bien. Pues entonces, con base en eso que nos comentas, yo preguntaría o podríamos preguntar, ¿qué tan complejas son esas negociaciones, dado que tenemos que poner de acuerdo a 197 países, ¿verdad? Y que pues al final lo que buscamos es que todos estos países se comprometan a generar los cambios necesarios. Pues muy Eh, complejas. Ah, perdón, Rolando, adelante. no, no, damas primero y después continúo yo. Listo, gracias. Realmente son muy complejas. Es complejo porque además lo que se negoció, por ejemplo, en el Acuerdo de París, es básicamente decir a nivel global que vamos a cambiar el modelo de desarrollo. Estamos hablando no solo del tema energético en términos generales, ¿verdad? Estamos hablando de cambiar las fuentes de energía y las fuentes de cómo se ha desarrollado el mundo por más de 100 años. Entonces, y además esto con una gran diferencia, ¿verdad? De ese mundo en vías de desarrollo y un mundo desarrollado. Entonces, a la hora de poder hablar del tema, pues se ponen intereses nacionales muchas veces o intereses incluso privados, obviamente, porque tiene una relación con la economía de esos países y llegamos a negociar hasta puntos y comas y sinónimos, lo cual suena muy extraño, pero a la hora de tomar decisiones, ya en la parte legal no es lo mismo una palabra que la otra, como entenderán. Entonces, también eso lleva a estas discusiones de larguísimas horas, es una maratón que además lleva a ciertos niveles, ¿verdad? Estamos las partes técnicas, estamos las partes políticas y ya hasta los ministros o ministras incluidos en el proceso, cuando ya estamos en la conferencia de las partes, ¿no? Entonces, es un poquito, y me imagino que Rolando quiere aportar con respecto a esa complejidad. Sí, buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Cristian y Agripina. Un gusto estar con ustedes. Tal vez voy a hacer una línea de la primera pregunta, de qué tan importante es la COP y luego qué tan complejas son las negociaciones que nos expone Cristian. Y bueno, desde el punto de vista, digamos, de la planificación de infraestructura pública, de ordenamiento territorial, de gestión de los recursos naturales, que mencionaba Agripina, por ejemplo, el tema de la energía, los recursos energéticos. O sea, estamos hablando que la relevancia del COP es que penetra todas las fibras de un gobierno, no solo en la forma en cómo se autorregula y autoplanifica, sino que pues se intenta que todos los elementos vayan en favor de una línea meta que es la temperatura media global, donde se habla de este famoso no superar 2 grados Celsius como una meta, pero en realidad la meta que se busca es estar en 1.5. Entonces, ¿qué relevancia tiene la COP? Bueno, que es una plataforma multilateral de conversación donde podemos hablar de estos temas y luego que se genera mediante ese nivel de urgencia, esa sensibilización de partes involucradas, por eso se llama, ¿verdad? Las partes, conferencia de las partes, poder avanzar hacia eso. Pero entonces, ¿cómo traducir eso en algo práctico? Yo creo que es lo complejo. No es fácil de entender cómo traducir un dato, ¿verdad? Meramente
cálculo físico, un cálculo físico a una modus vivendi de la humanidad. Lo que se está tratando de entender aquí es, por ejemplo, que podemos traducirlo con el paradigma de la descarbonización de la economía. Entonces, a través de esa idea de la descarbonización de las actividades humanas en general, no solo la movilización, por ejemplo, la gente tiende a pensar que cuando hablamos de descarbonización estamos hablando del tren eléctrico y de los vehículos eléctricos. Estamos hablando de todas las actividades humanas. Entonces, tal vez ese paradigma es el cual, por el cual se ha tratado de permear en los países. Ahora, ¿pero qué tan difícil es? Bueno, primero, algo muy curioso, que es, hablamos de 197 involucrados, pero yo diría más la Unión Europea, porque la Unión Europea negocia como un bloque, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es curioso, hay bloques. Entonces, esto no es país a país. Dentro del ecosistema de las negociaciones, hay bloques. Está el G7 más China, el G20, el otro. Tal vez no está explícitamente puesto, pero dado que ellos funcionan así en las mismas Naciones Unidas, usan los mismos mecanismos de negociación y persuasión. Entonces, ¿es complejo negociar? Si usted depende, si usted está en el G7, no tiene mucho problema negociar. Inclusive podría decir, no, yo no lo asumo, sin ningún problema de conciencia, que es lo que es una de las críticas que tenemos en este momento, como algunos de los países se abstienen, digamos, de pronunciarse o se abstienen por diferentes conveniencias, especialmente los países industrializados. También vemos polarización en las negociaciones, que eso habla de qué tan complejas son. Por ejemplo, la presión que se le pone a China. China es una cuestión muy curiosa porque China, en el mismo momento que se le exige seguir desarrollando su economía, al mismo momento se le exige descarbonizarse, que es como ¿verdad? Como, eh, vamos a ver, es como jalar la cuerda en ambos extremos. Entonces, y se está utilizando como un termómetro, si lo podemos decir, como un medidor de si vamos bien o va mal en algunas argumentaciones. Pero la negociación en general es difícil porque es como en una familia. No todos estamos de acuerdo con las mismas ideas y además no todos entendemos. No digo que entendamos el tema del efecto de la actividad antropomórfica en el ambiente, no es eso. Es cuáles son los beneficios reales. Si yo quiero hacer, por ejemplo, yo estoy viviendo en la provincia de Guanacaste, Costa Rica en este momento. Si yo le pregunto a los guanacastecos cuáles son los beneficios para nosotros de involucrarnos como provincia en todos estos no estaría muy claro, ¿verdad? Inclusive, se los pongo así, a nivel gubernamental, el instrumento predilecto que se ha venido politizando en el gobierno de Costa Rica es el Plan Nacional de Descarbonización, recientemente ya puesto a la palestra pública en 2019, digamos. Entonces tiene muy poquitos años. Y si usted lee eso, bueno, excelente, por allá vamos. Y eso nos alinea con la COP. Pero vienen metas muy, digamos, muy abiertas. O sea, ¿cómo vamos a medir digamos, ese avance? Y también que no está claro cuáles son los beneficios. Porque el beneficio es descarbonicémonos. Pero el dióxido de carbono ha estado ahí, en el ambiente, toda la existencia del ser humano. Entonces, ¿no sería más bien controlar las actividades humanas? Entonces, cuando hablamos de generalizaciones, esto a veces pasa en la teoría, y con esto concluyo esta primera intervención. Se habla en generación de teoría fundada de la generalización analítica. Cuando hablamos, tenemos algunos casos en específico, lo queremos generalizar. Creo que ese es un problema filosófico que hay que resolver de alguna manera para ayudar que el ciudadano, eh, digamos, regular, típico en Costa Rica, no adopte esto como una cosa impuesta, sino que concientice que no es tanto la descarbonización de las cosas, sino es que tenemos que ser conscientes en todo lo que hacemos, ser responsables por los impactos que hacemos en el ambiente, no solo en temas de gases de efecto invernadero, hay muchos otros temas a nivel ecosistemático, y entonces tratar de cada uno hacer ese aporte, ¿verdad? Y yo creo que por ahí es donde todo se pone bastante complejo, ¿verdad? Si me permiten, y espero me puedan escuchar porque, no sé, mi internet dice inestable y me salca el audio a veces.
Realmente, don Rolando hace acotación a dos problemas grandes que tenemos, o más realmente. Con respecto a las negociaciones, no solo es un tema de los bloques. Por ejemplo, en las 197 partes a las que se hace referencia está la Unión Europea, y por eso no se llama 197 países, sino partes, precisamente porque ese bloque es muy diferente a un bloque de negociación. Entonces, los bloques de negociación son bastante diversos y son diferentes a cómo funcionan en otras convenciones o en otros procesos. Por ejemplo, el grupo Umbrella o Sombrilla, el grupo Sombrilla, está conformado por varios países que ustedes no pensaría que se harían o se sentarían a hablar del tema muy seguido, ¿no? O de en otros espacios no se junta para hablar, ¿verdad? Entonces, cada convención o cada proceso que se tiene, no solo bajo las Naciones Unidas, sino también pues en otros procesos regionales o multilaterales, funcionan diferentes. Se trata de transversalizar cuando se habla del tema cambio climático, pero eso también tiene otra consecuencia, que es traer, como diríamos popularmente, las pulgas de ese proceso a otros que tal vez no las necesiten. Cuando usted pone a los negociadores de cambio climático en otros espacios que no son la negociación de la convención, puede que se traigan otros temas que normalmente no se ven en otros espacios, y por eso esos otros espacios quiero decir, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que es muy diferente cómo se aproxima el tema, o por ejemplo, los procesos relacionados a FAO, por dar dos ejemplos. Con respecto a las complejidades, también está el tema de que está el grupo de G77 y China, que sí es algo que se mantiene en todos estos procesos multilaterales, que es el mundo en vías de desarrollo, y en ese mundo en vías de desarrollo tenés a las Chinas, las Indias, y tenés a países como Costa Rica, como Fiji, que son países que están siendo muy afectados por la crisis climática y que además tienen otro proceso de desarrollo y otro proceso con respecto a sus priorizaciones y incluso a cómo es su producción en términos económicos, ¿no? Entonces, a ese grupo, el G77 y más China, yo diría que es el más complejo de la negociación, porque tiene usted de todo, tiene de todo en esas, son más de 177 partes, entonces, más de 77 partes ha dejado, yo no sé por qué le mantenemos en un grupo, el grupo de los 77 y China, porque ya no son 77 países hace muchísimos años, pero tiene esa complejidad de tener toda la gama. Entonces, cuando el grupo del 77 y China habla en las negociaciones, es porque ha tenido proceso de coordinación anterior donde se dice que nadie se opone a lo que se va a mencionar en el plenario. Y eso es muy interesante porque literalmente todo el mundo en vías de desarrollo con una sola visión. Muy pocas veces se alcanza en este proceso porque, como les digo, es muy variado, pero es importante también ponerle esos otros grupos que están. Y dentro del G77 y China hay muchos más. Está el grupo árabe, está ALBA, está AILAC. AILAC es la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, que es donde Costa Rica negocia o conegocia con otros 7 países de la región. Y eso es importante, que es donde está y cuál es el rol que tiene en este proceso de negociación. ¿Y por qué Costa Rica está dentro de un grupo? Costa Rica está dentro de un grupo porque también no solo tenemos visiones muy parecidas a cómo vemos el proceso, sino que es importante a la hora de tener peso en la negociación. Y esto no quita, y esto quiero decirlo muy claro, a que Costa Rica puede levantar la bandera y decir lo que le competa o quiera comentar o corregir en el proceso de la negociación. El pertenecer a un grupo de negociación no quita la soberanía que tiene el país para hablar a título nacional. Entonces, eso también aclararlo por cualquier cosa. A veces surgen dudas de entonces Costa Rica no habla y no. Es que simplemente en algunos procesos vamos con posición que ha sido previamente negociada dentro del grupo también. Lo otro que usted decía con respecto a la descarbonización y cómo pasamos esas decisiones de la COP a poderlas implementar en Costa Rica o en otros países, pues se transforman normalmente en política pública, que es lo que le corresponde al Estado, así como facilitar, entender cuál es la visión a futuro, que creo que es importante, porque entonces tenemos la contribución nacionalmente determinada que se hace y se presenta en 2015 de cara al Acuerdo de París, que era uno de los compromisos que ya se tenía en las negociaciones, esto desde Cancún, y se presenta y se hace un proceso muy interesante en Costa Rica para poder presentar estas metas. Y según el Acuerdo de París se tiene que actualizar cada 5 años. Entonces la actualización se hizo en medio de la pandemia, en 2020 se entregó en diciembre la actualización de la NDC, que además de ya ser un nuevo documento que mantiene, porque también recordar que está el principio de no regresión en este proceso, que quiere decir que si yo mañana presenté una NDC y me quiero echar para atrás y quiero decir no voy a cumplir esto, hay un principio de no regresión precisamente para evitarlo, que no es solo Costa Rica, sino son todas las partes
que han ratificado el Acuerdo de París. Entonces, en ese caso, usted no solo tiene la nueva NDC, sino que tiene otras políticas. Cuanto a beneficios, por ejemplo, interesante que tal vez se pueda en algún momento revisar el estudio que hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre cuáles son los costos de beneficios que tiene el Plan Nacional de Descarbonización, que si la memoria no me falla, estaremos hablando al 2050 de unos 41.000 millones en beneficios netos en toda la economía de Costa Rica entre 2020 a 2050, obviamente haciendo las inversiones y los cambios que se tienen que hacer y que indica el plan. Pero no solo está el plan, está la política de adaptación y está el Plan Nacional de Adaptación que se acaba de publicar en marzo, febrero, no recuerdo exactamente la fecha, pero que ya está ahí y que es una respuesta también a no solo mitigar los gases de efecto invernadero, que es una parte muy importante, pero también con eso hay que recordar que la adaptación tiene límites. Y ya lo ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC, que es la ciencia poco más global o pues unida a hablar del tema de la crisis climática, donde hay lo que se llama un paro, es una mala traducción, pero es básicamente que la adaptación tiene un tope. Y de ahí en adelante tenemos que hablar del tema de pérdidas y daños a causa de la crisis climática. Que ese es el tema en este momento, que están por cerrar mañana las negociaciones de los órganos subsidiarios de la convención, que es una parte más de este proceso, de cara a la COP27 que será en Egipto este año, donde el tema de pérdidas y daños está siendo uno de los más pesados y más fuertes. ¿Por qué? Porque no solo se ha venido y tratando de hablar del tema desde hace muchas COPs y no ha tenido un espacio, y ahora con lo que pasó en la COP26 en Glasgow, se pudo tener ese espacio del diálogo de Glasgow sobre pérdidas y daños, pero no puede quedar solamente en un diálogo, y eso es lo que pedimos los países en vías de desarrollo. No puede ser solo un diálogo de que venimos, hablamos de lo que está pasando en nuestros países, pero no va a más, y la convención es para ir más allá. Entonces ya, por ejemplo, ahorita, y eso se determinará entre hoy y mañana, se está solicitando por varios países el que se haga un ítem de agenda para la COP para poder hablar de un espacio de financiamiento o un facility para el tema de pérdidas y daños. Y como se imaginarán, eso es un tema álgido para los países desarrollados, no todos, pero muchos lo ven con mucha aprensión, con mucho cuidado, por lo que significaría también para sus países, sus economías, en medio de todo lo que está pasando actualmente, ¿verdad? El proceso que tuvimos en Glasgow no es el mismo por lo que ha pasado en los últimos meses. La guerra en Ucrania también presenta pues retos, aunque no ha sido mencionada tan fuertemente en este proceso, es un reto que está ahí, que existe. Entonces nada más quería hacer un poco de referencia a lo que mencionaba Rolando con también estos procesos y cómo decanta a nivel nacional, qué es lo que más le importa a las personas, ¿no? No, muy bien, realmente se nota la complejidad y muchas veces pues uno no tiene claro todo el panorama de lo que está ocurriendo en cada una de estas negociaciones, ¿verdad? Tomando en cuenta pues todo lo comentado, lo que han comentado tanto Agripina como Rolando, y estas COPs, tanto, bueno, y la más reciente como la que vayamos o se vayan a tener más adelante, eh, ¿cómo han afectado la política climática de los diferentes países? ¿Ha habido algún cambio que uno diga, sí, están haciendo, o muchas veces se queda sobre la mesa esos propuestas, ¿verdad?, de políticas climáticas para implementar en los diferentes países? Bueno, y me voy a tomar la palabra. Adelante. Pues no podría responder, ¿verdad? Por la mayoría de países, ya habría que hacer un análisis de caso estudio, ¿verdad? Cómo ellos interiorizan lo que Agripina decía, transformar la discusión de las COP en creación de política pública. Pero sí bien es cierto que, digamos, sí se ve en forma general
que los países reaccionan y reaccionan inmediatamente con planificación, porque una parte del proceso de la generación de la política pública es primero establecer objetivos estratégicos, ¿verdad? Ya digamos, ya definir una ley, definir un reglamento, invertir en un sector específico para que desarrolle alguna acción ya dirigida a, digamos, a satisfacer o a cumplir los compromisos, no puede ser, digamos, un acto impulsivo, tiene que ser bien pensado. Entonces, sí se sabe, por ejemplo, que hay una reacción en los países de crear primero una planeación. Y por eso yo mencionaba que a veces uno no entiende todos los diferentes argumentos y paradigmas que se utilizan para justificar esa planificación nacional. Pero la mayoría de países sí se están decantando por, digamos, la idea de la descarbonización de las actividades humanas, la idea de la justicia climática, ¿verdad? La idea, por ejemplo, eh, digamos, desarrollarnos, como se habla en uno de los temas que se discuten en la COP, soluciones basadas en la naturaleza. O sea, que vayamos tratando de cambiar nuestra forma de pensar en desarrollar tecnología y a nivel ingenieril, en crear sistemas ingenieriles que puedan ser más, digamos, compatibles con lo que realmente la naturaleza nos provee de información, y también que sea más responsable en todo lo que tiene que ver con el consumo, no solo de energía, sino el consumo de uso de tierra, el consumo de agua, el consumo de otros recursos no materiales, recursos humanos, capital social, etcétera, y también con los productos que tenemos, llámese los residuos, la gestión de los residuos, ya sea líquidos, sólidos, todo lo que es revalorizable, que es un tema que todavía estamos en pañales aquí en Costa Rica. Entonces, la idea es esto, ¿verdad? Ir tratando, o por lo menos estoy tratando de compartir cuando uno lee con respecto a la COP, cómo países y cómo diferentes críticos o analistas evalúan, pues claro, los países están reaccionando, parece que sí. O sea, ¿quién va a negar que tenemos un daño al ambiente? ¿Quién lo va a negar? Nadie lo niega. Ahora, tenemos que hacer algo. Bueno, entonces cada país hace de acuerdo a su conocimiento científico, a su ambición, que es un tema que también quería poner en la mesa, pero tal vez en otro momento, más adelante, el tema de la ambición, qué tan ambiciosos, pero también la visión de los políticos y líderes que en ese momento están, bueno, estamos ya más de ¿qué? 25, 27, vamos, 27 años de COP. ¿De cuántos políticos han pasado por 27 años? Entonces, tiene que ser también la integración de la visión de esos, pongámosle, ministros de Ambiente y Energía, ¿va? Que es como que el que le cae casi todo, ¿verdad? Pero digamos, presidente, ministros, ministro de Relaciones Exteriores y otras instancias, cómo ellos lo asumen y cómo ellos le proponen al país en una visión a futuro. Por eso hablaba de un plan estratégico, y parece que los países sí lo van haciendo. Ahora, tenemos los recursos para convertir esos planes y esos objetivos estratégicos en acciones y actividades, programas, proyectos. Ese es el otro tema. ¿De dónde van a venir los recursos? En Costa Rica estamos en este momento en una situación que ustedes conocerán, fiscal muy comprometida. Entonces, no vemos cómo el mercado con las reglas del juego en este momento pueda sacarse de la manga entonces los proyectos que se habla, por ejemplo, de créditos voluntarios de carbono, o digamos condiciones especiales para proyectos que están basados en la naturaleza. En este momento el sistema financiero no lo soporta, y el mercado es muy reducido. Ahora sí, comparando con países, por lo menos en Costa Rica no somos fabricantes. Si acaso tenemos algunos almacenes de algunas partes de las máquinas, pero no somos fabricantes. Entonces también a nivel de implementación tecnológica, a nivel de implementación política, el paso es como un paso de tortuga, porque otros elementos, como puede ser, bueno, que haya condiciones de mercado, un marco regulatorio más claro, y partes interesadas en invertir, aceleraría el proceso. Pero como es un tema multivariable, entonces ahí es donde nos quedamos, o por lo menos en mi opinión, nos quedamos en diferentes países estancados en diferentes niveles, y vamos a la COP otra vez a tratar de resolver, bueno, yo quedé hasta acá,
que díganme cómo continúo, cómo han hecho ustedes. Entonces ha hecho más bien, el COP yo lo veo y lo discuto siempre como una plataforma. ¿De qué? De intercambio de ideas. No necesariamente negociaciones, porque a veces uno no sabe ni qué a lo que va. Entonces, hay nuevas ideas, hay nuevas propuestas y los países tienen que ir midiendo, bueno, cuáles son las propuestas que corto, mediano plazo se pueden ir implementando, pero ya después volvemos con los otros elementos variables y entonces ahí es donde cada país tiene su nivel diferente. Yo pienso que a nivel de Costa Rica queda mucho por hacer en términos de política pública y en términos de definir elementos del mercado que faciliten todos estos créditos, ya sean créditos que también se habla en la COP, créditos que esto viene derivado del artículo 6, creo, del Acuerdo de París, créditos multilaterales hacia entre países o entre sectores privados o públicos de un país a otro o internamente. Entonces, yo sí preguntaría, ¿dónde está eso definido? Entonces, bueno, por lo menos sí quiero rescatar que hay un sector que parece que es más permeable a implementar esto y a irlo, digamos, desarrollando, por lo menos a nivel de conciencia, a nivel de preparar en forma de extensión. De hecho, que es una actividad de la Vicerrectoría de Extensión, cómo poder hacer extensión con este tema para tener más conciencia a nivel del público, de la opinión pública, es el sector académico. Las universidades se han comprometido, casi todas, en por lo menos explorar el tema, o evidentemente criticarlo por todas sus aristas, no solo la parte técnica, económica, sino la parte social, ambiental, y tratar de descubrir y ayudarle a las autoridades que toman las decisiones y desarrollan esa política, a ir trazando algunos caminos, ¿verdad? Ir creando trocha, como decimos. En este caso, vamos a ver, don Rolando tocaba un tema muy importante que tiene que ver con las finanzas climáticas. Es claro que a un país como Costa Rica, que es un país en renta media, como muchos en América Latina y como muchos en otros continentes como África y Asia, no van a venir fondos de cooperación internacional a poder cumplir las metas. Hay un tema de planificación y también de poder visibilizar dónde están esos fondos. Entonces, por ejemplo, Costa Rica es de los primeros países que tuvo acceso a un préstamo basado en políticas, así se llama, que fue de la AFD, la cooperación francesa, y el BID. Esto es importante porque cayó justo y es basado en el Plan Nacional de Descarbonización y cae justo para aprobación de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa anterior lo aprueba y nos sirve porque era un préstamo que Hacienda pues puede básicamente decidir en qué lo utiliza para dos cosas. Uno, reacción a la pandemia, y lo otro ha sido para, pues en términos sencillos, comprar deuda cara por deuda menos cara, ¿no? Entonces, esto es importante de cómo esas políticas también se transforman, sí, en forma de crédito, pero con otro tipo de condiciones a las que puede tener en el mercado normalmente el país o acceso que tiene el país. Otro tema que tiene que ver con esas inversiones, está el Fondo Verde del Clima, que podríamos dedicar un día completo a hablar de él, porque tiene muchísimos retos para los países en cuanto a su implementación, pero tampoco va a alcanzar ese fondo para poder cubrir las implementaciones de los países. Esto, y lo decimos muchísimo, pero creo que tiene que quedar el cambio transformacional. Esto pasa por revisar qué está haciendo, por ejemplo, en términos de inversiones el Estado, si está tomando en consideración los escenarios climáticos, las vulnerabilidades, ese mapa de vulnerabilidades que tiene el país. Cuando hacemos, por ejemplo, inversión pública de infraestructura, que quiero decir por infraestructura, no solo carreteras, sino tiene que ver con el tema de centros educativos, EVAIS, hospitales, ese tipo de infraestructura que la ciudadanía necesita, si se está tomando en cuenta y se está colocando el tema de la crisis climática en medio. Esto, muchos colegas que también ven el tema de igualdad de género dicen ponerse los lentes, ¿verdad? Para poder observar los procesos no solo en política pública, sino en implementación. Esto pasa también por acá, pasa por ponerse los lentes y decir las inversiones cómo se están haciendo. Por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación se ha formado con las municipalidades de la mano para poder ver en qué ya planificación tienen que hacer las municipalidades, cómo se transversaliza el tema. Eso es importante a la hora de la implementación. Volviendo al tema de las finanzas, esto también pasa porque, como ya se mencionaba, tenemos un cambio en cuanto al paradigma. Entonces,
ustedes van a ver que ahora vamos a poder ver a nivel nacional en un primer ejercicio que está haciendo la Superintendencia Financiera, o sea, la subjefe de gestión financiera, para saber cuánto de lo que se está haciendo en operaciones nuevas tenemos con temas de cambio climático, que no solo se reduce al tema, por ejemplo, de un crédito para un vehículo eléctrico, que sí dejar en claro que esa transformación de este proceso no pasa solo por tener vehículos eléctricos, es una transformación del modelo de ciudad, es una transformación de cómo vemos el transporte público y de poder utilizarlo más y que sea accesible para todas las personas. Entonces, ¿esto qué quiere decir en pocas palabras? Lo que tenemos, por ejemplo, el país tiene y está por terminar un plan de inversiones para el tema de descarbonización y está desarrollando un plan de inversiones para adaptación, que eso es importante, declarar ese golpe hacia afuera de lo que el país tiene como visión, para poder entonces también traer recursos. Se han traído muchos recursos de cooperación internacional. Costa Rica, a raíz de lo que ha venido haciendo en temas de política pública y lo que nos falta, porque nos falta muchísimo en implementación, porque está empezando pues un poco más allá del tema, poder traer esa cooperación internacional nos ha permitido dar los primeros pasos. Entonces, algo tan tangible como los buses eléctricos que donó el gobierno de Alemania al país para poderlos ver, tocar, que eso es importante para las personas, ¿verdad? La idea de una transformación es importante para poderla plasmar en política pública, pero tiene que implementarse, tiene que poderse ver y tiene que poderse ver los beneficios al respecto. Entonces, lo que usted mencionaba, Rolando, por ejemplo, el tema del artículo 6 es básicamente más un tema de mecanismos de mercado en alguna de sus partes. No todo el artículo 6 habla de mercados, hay un artículo específico, sí, un inciso, donde se habla del tema de no mercado. En cuanto al mercado, se tenían que poner las reglas y esto va a funcionar básicamente, y esto lo estoy simplificando muchísimo, como lo voy a mencionar, que es Costa Rica tiene cierta cantidad de unidades para poner, por ejemplo, entre comillas, al mercado a la venta. Pero eso no es simple y sencillo de que lo ponemos y listo. Esos créditos pasan a ser dueños de, por ejemplo, si es un tema bilateral, un país como Suiza nos puede comprar esos créditos y pasan a ser de Suiza. Ya Costa Rica no los podría usar para cumplir sus metas y eso hay que tenerlo claro, porque eso parte anteriormente, por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio era muy diferente, dábamos esos créditos y Costa Rica pues no había una contabilidad a ese nivel de que pierde esos créditos. Y no quiero que suene como que es algo malo, es simplemente que si se toma la decisión de hacerlo, tenemos que saber que no los contamos. Algo que ya tenemos como país, como ese stock de carbono a nivel de los procesos que se han hecho por muchísimos años en cuanto a protección de bosque secundario o la ley forestal, pues no, simplemente no la podemos hacer una doble contabilidad. Y para eso, y por eso tomó tantos años que el artículo 6 decantara en algunas de sus partes, todavía le falta muchas cosas importantes para que funcione y ya pueda pues generarse ese mercado, tiene que tener esa claridad de que no haya una doble contabilidad, de que haya integridad ambiental, que tengamos los detalles importantes de que no terminemos vendiendo aire caliente, porque además hay un nombre, hay una estructura que se ha creado por muchísimos años del país hacia afuera y también pues hacia adentro con todos los defectos que pueda tener y que debe tener mejoras en la implementación o poder decir que somos realmente 100% verdes, eso lo sabemos todas las personas, pero es una marca país, entonces ese mercado carbono es un mercado premium que no debería haberse envuelto en procesos que no sean transparentes y claros, porque se lleva también el nombre del país. No va a salir en algún sitio de que el mercado carbono de esto tan específico fue, no, lo que dice es Costa Rica, X, y Z, ¿no? En la prensa internacional. Entonces es muy delicado. Pero sí entender también, aparte del proceso que se está haciendo, de cuánto se invierte en el país, qué se está haciendo, cómo lo manejamos, es claro que esa movilización de inversión o de inversión extranjera directa que se puede traer al país tiene que ser un trabajo fuerte de varias instituciones públicas y un mensaje claro hacia afuera. Costa Rica ya superó dos cosas de todas las que tiene que superar el resto de los países en vías de desarrollo que no lo han hecho, que es el tema de generación de electricidad a partir de fuentes renovables y el tema de deforestación. Tiene que haber mejoras en estos dos, por supuesto, pero son de los grandes hitos que en este momento los países en vías de desarrollo están viendo a ver cómo empiezan sus políticas públicas o leyes o demás para hacer los cambios requeridos. Y obviamente que hay países que sí no les interesa avanzar en el tema a nivel internacional, porque va en detrimento de sus intereses nacionales
y privados a nivel nacional. Entonces, saber que sí hay una apuesta porque esto no avance, porque no tengamos una respuesta realmente equitativa al tema. El tema de justicia climática ha venido, como decía don Rolando, pues surgiendo más fuerte. ¿Qué es justicia climática? Es que no respondamos a la crisis sin tomar en cuenta las brechas de desigualdades que ya existen. Y eso es sumamente importante porque puede haber efectos de que reduzcan emisiones o nos adapten que terminen en, principalmente el tema de adaptación, en contra de lo que las comunidades pues necesitan. Entonces, todo esto requiere no solo planificación, yo creo que el país ha avanzado mucho en eso, pero este momento es de poderse colocar, hacer la implementación. ¿Es muchos fondos lo que se requiere? Sí, pero esos fondos realmente no podemos esperar que vengan de afuera del 100%, porque es una competencia, digamos, con países incluso más grandes, obviamente, que Costa Rica. Claro, el tema de los fondos y el recurso económico, pues obviamente tiene un peso muy grande para el desarrollo e implementación de todas estas políticas que se esperan. Pero mencionando ambas participaciones, pues yo me pregunto, o se podría preguntar uno, siendo Costa Rica, podríamos decir un país pequeño, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el papel de Costa Rica en la COP o en las COPs en general, ¿verdad? Dado que sabemos que, o por lo menos se ha visto que últimamente como que hay más, figura más el país, ¿verdad? A la hora de las negociaciones, a la hora de participar en las diferentes, reuniones o conferencias a nivel, no solo pensando en la COP, sino en conferencias o en actividades que tengan que ver con el ambiente. Muchas veces vemos a Costa Rica presente por medio de o a través de personas que están en el ámbito, ¿verdad? Que pertenecen al ámbito de energías, ambiente y demás. Entonces, ¿cómo ha sido el papel y qué tanta influencia puede tener Costa Rica en esta conferencia de las partes? Yo creo que ahí Agripina puede darnos más bien más luz, dado que yo nunca he participado en una COP, pero sí, digamos, sí sé que algo muy interesante me llamó mucho la atención, em, es ver que para Glasgow participaron unos estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, creo que eran estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental y pudieron participar en varios de los grupos focales que se hicieron, de los talleres. Entonces, más bien lástima que no hubiéramos invitado a alguna de estas chicas para que nos diera su testimonio. Pero bueno, ahí le devuelvo yo la palabra a Agripina para que nos comente un poco más. Sí, voy a empezar por esta parte que usted mencionaba con la participación de la Delegación de Juventudes de Costa Rica. Cada vez más, y ustedes lo han podido probablemente ver en el movimiento que empezó hace mucho tiempo y que ha venido pues renovándose y tuvo un impulso fuertísimo con Greta Thunberg, con respecto a la huelga sobre la no acción en cuanto a la crisis climática. ¿Y por qué le decimos no acción si hemos venido hablando de acción todo este agradable espacio y rato? Porque la ciencia nos sigue diciendo que los países, y eso es algo que quería mencionar anteriormente, tienen NDCs, que es ante la convención lo que se ve como el compromiso de los países, ¿no? Las NDCs en este momento nos están llevando a escenarios de aumento de temperatura más altos que lo que el acuerdo dice, más allá de los 2 grados. Que para algunas personas puede decir, bueno, pero es un 0.5 de diferencia, ¿qué tiene esto que ver? Pues esto hace la diferencia para las islas en el Pacífico, que en este momento ya hasta varias están comprando como estado terrenos en continentales para poder empezar a movilizar personas. La pérdida de cultura y patrimonio cultural es enorme por el aumento del nivel del mar para estas islas, además de obviamente la migración por efectos de la crisis climática. Entonces sí hay una diferencia gigante e igual acá en Costa Rica. Pongo un ejemplo de fuera, pero la diferencia para la biodiversidad de ese 0.5 grados es gigantesco. Es perder muchísima biodiversidad
del mundo, que la cual dependemos, que no la veamos, pero la dependemos. Y no hay economía que aguante la pérdida masiva de biodiversidad, ni aguante 40, 41 grados de temperatura o heladas que no se veían antes. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. Pero bueno, volviendo al tema de la delegación y las personas jóvenes que asistieron, fue un proceso muy interesante y sí, nos faltó invitarles para que pudieran hablar al respecto, pero creo que esto es simplemente el inicio de un espacio, ¿no? Como bien lo decía Cristian al puro principio. Entonces, estas personas han podido participar para que observen las negociaciones. Esto ha venido pasando. La delegación de Costa Rica ha tenido personas jóvenes desde hace muchos años involucradas en el proceso, pero ahora ya oficialmente con este grupo de la mayoría de mujeres que han movilizado para poder no solo tener los recursos para asistir, sino que se les dé el espacio. Porque literalmente en las negociaciones y en todo lo que estamos haciendo, pues nos estamos jugando ese futuro de estas personas. Cuando sea el 2050, yo ya tendré varios años y todavía estoy vivo, pero quien va a tener y estará en la flor de su proceso productivo, si lo vemos desde ese punto de vista, van a ser estas generaciones. Va a ser mi hija que hoy tiene 9 años. Entonces, el espacio para las juventudes tiene que estar y no es un, ay, vea, trajimos una delegación de juventudes. Es esta participación que les dota, que se los da la ley, pero que no solo se los da la ley, sino es que tienen que ser parte de la mesa. Al igual que tienen que ser parte de la mesa grupos que históricamente han sido excluidos, como las poblaciones afrodescendientes en el país, como la población indígena, como todas las poblaciones con discapacidad, personas adultas mayores. Eso es aproximarte a este tema con un enfoque de toda la sociedad. Y eso es importante. Eso es algo que el país ha venido defendiendo desde antes del Acuerdo de París en las negociaciones. Con respecto al rol, Costa Rica siempre ha ido a defender lo que considera que la ciencia nos indica. Y no es solo una consideración, perdón, realmente lo que la ciencia dicta, que es que tenemos que ser como mundo mucho más ambiciosos. No podemos jugarnos el chance de llegar a 4 grados de aumento de la temperatura. Las políticas tienen que implementarse y aunque se implementaran, aún así no cumplimos los 2 grados. Entonces, y menos el 1.5, y ha sido una lucha, fue una lucha de muchísimos países vulnerables a la crisis en primera línea de batalla, los que han puesto la meta del 1.5 grados en el Acuerdo de París, entre esos Costa Rica, entre esos el grupo de negociación en el que Costa Rica está, que es ILAC, como les mencionaba anteriormente. Entonces, ese rol ha sido de país ambicioso y por ambición no me refiero a solamente el tema de mitigación, me refiero a adaptación también. Ha sido una ambición constante de la manera de la visualización, aparte de basado en la ciencia, de lo que siempre el país ha caracterizado y que tiene las herramientas para también decirle al mundo, vea que sí se puede lograr. Tenemos muchísimos retos, claramente, pero esa senda de desarrollo sostenible nos ha permitido ser más resilientes a varios embates. Tenemos que sentarnos a hablar de cuáles son los siguientes pasos de implementación. Yo creo que planificación ya el país tiene bastantes herramientas de planificación pública. Volviendo al rol, el país no solo ha sido ambicioso, sino que también ha llevado el tema de género y de derechos humanos a la mesa. Aunque ustedes no lo crean, es un tema que no se tocaba muchísimo y no solo fue Costa Rica, quiero aclarar que esto es obviamente en alianza con muchos otros países. Costa Rica ha levantado la voz y cada vez que levanta la voz se le escucha y se le pone atención, pero esto requiere de también no ser el único país que esté en la mesa. Eso requiere de apoyo de otros países y lo logramos. Tenemos un equipo muy interesante que se ha logrado hacer con la Cancillería y el Ministerio de Ambiente y Energía, que son los que asisten, tienen las jefaturas de la delegación, y esa ha sido la línea siempre. La línea, pues obviamente es una línea no solo técnica, sino también política. Entonces, esas líneas políticas, pues con nueva administración, tienen que ser revisadas para que la nueva administración también dé su línea o su visión del país para este cuatrenio. Entonces, ha sido una posición que también ha sido reconocida por las organizaciones que asisten a la COP o las ONGs que asisten. Hay un proceso que se hace de manera no formal, pero que hacen las ONGs hasta hace muy poco tiempo, que tenía que ver con el fósil del día y el rayo de luz del día. ¿Qué es esto? Es una premiación que hacían las ONGs para presionar, porque muchos cuartos de negociación no pueden entrar los observadores, o hay países, tenemos el derecho de sacarles de la conversación, entonces hay países, cosa que no hace Costa Rica obviamente, que levantan la bandera y deciden y protestan para que los observadores no puedan estar.
dentro de los procesos de negociación. Entonces, siempre hemos dicho y hemos levantado la palabra para decir, no nos parece, pero con que solo una parte no lo quiera, no los podemos tener en el cuarto de negociación. Entonces, hacían esto de cara a presiones también para, desde afuera de la sociedad civil. Entonces, el fósil del día consistía en darle el fósil, en referencia obviamente al problema que nos tiene el día de hoy sentados hablando con la crisis climática que tiene que ver con los combustibles fósiles, ¿no? Y la quema de dichos combustibles o el uso de esos combustibles fósiles, que es lo que lleva al aumento de temperatura. Entonces, le dan el fósil del día a algún país que en su visión no está dejando que avance el proceso de manera ambiciosa, y está el rayo de luz del día, que también se lo dan a países que han puesto y han peleado para que los procesos se puedan sacar adelante. Costa Rica se ganó muchas veces esa premiación, no del lado del fósil, obviamente, sino del lado del rayo de luz del día en el proceso. Entonces, simplemente comento algo que aunque suena muy extraño y aunque suena como, pero esto si no es oficial, se hace afuera de las plenarias y eso hace y provocaba que muchísima gente se reuniera a poderlo ver y precisamente hace presión. Hay muchas formas de presión que tienen las ONGs en el proceso de negociación y que son, tal vez ustedes podrán haber visto alguna que otra foto de demostraciones de la gente tal vez tirada en el suelo con el tema de pérdidas y daños y demás. Esas son las presiones que se hacen y obviamente las hacen todo el año, no solo las hacen ahí, para también recordar con también procesos de reuniones bilaterales con las delegaciones lo que la sociedad está pidiendo fuera de esas puertas, porque es muy fácil perder a veces la perspectiva de lo que se tiene que hacer y por qué están las delegaciones ahí sentadas. Rolando. Claro, claro. Em, Tal vez complementar lo que dice Agripina con algunas implicaciones derivadas de la participación de Costa Rica en los procesos de COP, que es, digamos, voy a hacer una expresión, es un evento que es como una locura, o sea, más de 20,000 personas, o sea, ¿en qué momento tiene usted la parsimonia, la calma para sentarse a hablar en un mar de gente, con un mar de verdad, de pensamientos, de filosofías, tratando de unificar todo? Bueno, que un tema nos convoque, nos convoca, pero que lo pensemos, no lo pensamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo hablo de un sistema, una plataforma de intercambio. Entonces, yo pienso que uno de los grandes aportes que ha hecho Costa Rica dentro, no solo la COP, sino otras plataformas que existen, es ser caso de éxito en el sentido de que la COP no existía cuando ya Costa Rica asumía sus propios compromisos ambientales. ¿Desde cuándo tenemos la ley forestal? Bueno, y todo el proceso importante de FONAFIFO, desde hace muchos años, décadas. ¿Desde hace cuánto decidimos irnos por las energías limpias? Desde hace muchas décadas. Entonces, claro, hoy, conforme pasan las décadas, conforme pasa esa consistencia en la planificación estratégica y en las oportunidades de inversión, a que el gobierno se abriera también al sector privado y demás, es que hoy vemos, para el caso específico del sector eléctrico de Costa Rica, como uno de los que se desearía ese sistema eléctrico cualquier otro país hoy en día. Cuando yo me acuerdo que yo revisaba en temas de política europea, el 2020, que como bloque querían tener 20% de energías renovables al 2020. Bueno, algunos países lo lograron, otros no, pero como bloque seguimos como en esa regla 80-20, ¿verdad? Donde todavía el sector fósil está muy fuerte. Pero entonces yo les decía, el rol de Costa Rica, no a la hora de dar el discurso, sino ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces el desarrollo y la idea de desarrollo en armonía con el ambiente, que es básicamente lo que estamos haciendo a través del COP, es lo que se respira hoy día a día. Claro, tenemos muchas áreas que mejorar, ¿verdad? Solo estoy hablando del tema de energía, ¿verdad? Pero sabemos que más del 60% de la energía que se utiliza es para principalmente el sector transporte, carga pesada, otros tipos de movimientos logísticos, donde consumimos, sí, fósiles. Y donde está Recope como gran cabeza líder ahí,
¿verdad? Tratando de tener un mercado de combustible fósil adecuado a lo que tenemos en nuestra realidad. Entonces, claro, sí tenemos oportunidades. El sector eléctrico estamos, ¿verdad? Somos una maravilla. En el sector transporte, ojo, tenemos muchas áreas de oportunidad. Y bueno, mencioné el Recope, pero ahora que se hablaba digamos, la mancuerna que tiene el Ministerio de Ambiente y Energía con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que son los que lideran un poco, ¿verdad? Toda esta comitiva, yo quiero enfocarme un poquitito con el MINAE en este momento. em, y decir, bueno, muy bien, el MINAE pues asume compromisos o por lo menos intenta valorar las implicaciones de asumir compromisos, digamos, una prefactibilidad o ya una decisión tomada, cualquiera de ambas, pues tiene que bajar eso a sus mandos medios y a su gente. ¿Para qué? Para que trate de traducir en compañía con Recope, el ICE, el Ministerio de Planificación y otras, trata de traducir eso en planificación y política. Pero ¿cuál es lo que pasa aquí? ¿Cuánta gente tiene el MINAE trabajando en esto? ¿Cuánta gente tiene el MINAE que está capacitada en estos temas y a altos niveles técnicos para manejar y digerir esto? Eh, ¿Cuánta gente tiene? Solo por hacer una pregunta al aire. Yo le digo, tiene poca gente. Claro, después todos los NDCs compromisos que se comentaron acá, después de alguna manera van al Instituto Meteorológico Nacional, donde hay una base de datos, donde se hace el reporte y el balance, ¿verdad? Anual. Pero lo que quiero decir es que falta capacidad institucional. No me refiero a la capacidad financiera que ya discutimos previamente, ni a la voluntad política que la hemos tenido siempre, sino capacidad técnica. O sea, ocupamos gente experta en macroeconomía, en todos esos procesos multilaterales, gente experta en data mining, en lograr, digamos, hacer escenarios prospectiva, que es otra de las ciencias que hoy en día se está trabajando mucho en el Ministerio de Planificación de Costa Rica, estudios prospectivos para tratar de ver esos escenarios, pero los escenarios, quitémonos tal vez el sombrero del 1.5 y el 2 grados Celsius, pero los escenarios realistas de Costa Rica, que es lo que realmente nosotros pudiéramos hacer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo veo mucho más, bueno, veo la oportunidad de generar construir y desarrollar mayor capacidad institucional. Y la otra es que me parece que en Costa Rica tenemos esta sinergia de instituciones que posibilita que esa emisión de política pública sea un poco más holística, un poco más integrada y que tal vez esas perspectivas que hacemos al 2050, al 2075, tal vez podamos lograr muchos de esos antes de tiempo. Entonces, si seguimos trabajando, pues por un lado quería recalcar la necesidad de mejorar la oportunidad, pero la otra es la fortaleza que tenemos, ¿verdad? Que parece que en Costa Rica sí tenemos un buen consenso. Tal vez lo del sector transporte que se mencionó, Agripina mencionaba adecuadamente que no era solo, ¿verdad?, el tema de los vehículos eléctricos y el transporte eléctrico, es, digamos, el diseño urbanístico de nuestras ciudades como tal. No solo es la tecnología en la cual te transportas, sino es, por ejemplo, las rutas que vamos a utilizar. ¿Cuál ruta es más eficiente en términos de consumo, en términos de manejo de la cantidad de pasajeros, en términos de em, safety, ¿cómo es? De cuidado y digamos, ya se me olvidó la palabra, este, de seguridad, Seguridad. sí, seguridad. ¿Cuáles son las rutas más seguras? ¿Cuáles son las rutas donde hacemos menos presa? ¿Cuáles son las rutas donde podemos explotar lo que pasaba cuando se construían rutas anteriormente, en fincas donde no había? Que la nueva ruta, la nueva carretera, te va delimitando por dónde va la electrificación, ¿verdad? Por dónde van las nuevas rutas de transporte y por dónde se generan los nuevos comercios, la economía local, las restaurantes, las sodas, los supermercados. O sea, la construcción de una carretera te va indicando muchos otros elementos de lo que es toda esta sinergia, digamos, económica. Entonces, aquí hay otro papel muy preponderante que debería tener a nivel de Costa Rica el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, porque los ingenieros y arquitectos de este país son los que de alguna manera les corresponde a nivel técnico crear estas nuevas ciudades o más bien adaptar estas ciudades que tenemos a lo que es lo que se busca.
con el COP y con otros compromisos en otras plataformas para que podamos tener entonces de algo realizable, porque si no nos volvemos como el tema de las ciclovías. Entonces, necesitamos ciclovías en Costa Rica, hay derecho al transporte de los ciclistas, sí, ok, entonces, pero no se hizo una demarcación, no se le hizo ningún espacio para que ellos pudieran. En otros países se tienen rutas específicas para ciclismo, donde usted puede ir de una ciudad a otra, no por la carretera, sino por una ruta específica. Y eso, digamos, va asociado, les comentaba ahora que yo soy de la zona de Guanacaste, va asociado a la economía local. O sea, usted puede hacer un nuevo desarrollo urbanístico, no solo pensando en eficiencia de transporte, sino en la creación de nuevas actividades económicas para impulsar también el turismo y otras actividades locales. Entonces, tal vez a todo esto, volver a la fortaleza que yo creo que se ha reconocido en Costa Rica, y es que de alguna manera, pese a que tenemos diferentes ideologías políticas y diferentes preferencias, digamos, culturales, culinarias y religiosas y demás, sí hay un punto en común, que es el mismo punto en común que tenemos con la COP. No tenemos que convencer al costarricense de que esto es importante. Lo que tenemos que ayudarles es, bueno, muy bien, yo no le, pensando como un líder, si yo fuera ministro, digamos, o un presidente, tratar de resolver la problemática es que, ¿cómo le voy a decir yo en un cambio de paradigma a la no bueno, a la descarbonización? ¿Cómo le voy a decir yo a una persona que sustituya su moto que usa gasolina por una motocicleta eléctrica y la persona tal vez no tiene ni trabajo? Entonces hay muchos otros elementos del desarrollo humano sostenible que hay que resolver en forma paralela para que todo eso también hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? La política pública de arriba, perdón, hacia abajo, y otra forma de cambio que es de abajo hacia arriba. Hay que ir trabajando ambas. Tal vez, como dirían la expresión de 2 centavos en cuanto a esto, 2 centavos de contribución, sería muy importante cómo vemos el avance de los países, ¿no? Entonces, usted lo preguntaba, Cristian, ¿cuál es el avance? Esto se mide con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Pero ahora, a raíz de París, vamos a tener otro elemento, que son los reportes reporte bienal de transparencia, el BTR. ¿Por qué es importante? Primero, porque no solo va a contener el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que debe decir que Costa Rica con muchísimo esfuerzo ha venido cumpliendo, y gracias también a la cooperación internacional, por supuesto, por estos mandatados de la COP que se tienen que apoyar a los países para realizarlos, en esa construcción de capacidades que tanto la Dirección de Cambio Climático como el Instituto Meteorológico Nacional han venido realizando más y por mucho más tiempo el Instituto Meteorológico Nacional. Entonces es importante porque nos dice dónde estamos y cómo vamos. Que eso tampoco quiere decir que a raíz de que tal vez no vemos las reducciones de emisiones que quisiéramos como en 2 segundos, quiere decir que ya, entonces agarre todo esto y métalo en un cajón porque no funcionó. No, hay que entender que estamos haciendo un cambio transformal económico y que se están dando las condiciones habilitantes para poderlo lograr y obviamente en medio de una crisis, hasta cierto punto, no sé si crisis, pero realmente en un momento de espacio fiscal muy complicado para el país, después de una reacción a una pandemia que todos los países la están pasando y obviamente, no dejo de mencionarlo porque nos cambia a los países, pues también el tema económico tiene que ver la guerra, ¿no? Entonces la guerra en este momento, y me refiero a la que está pasando en Europa, porque nos cambia el tema de los precios de los combustibles, nos cambia el tema de accesibilidad y seguridad alimentaria. Muchos países asiáticos en este momento están realmente preocupados si no salen los hilos de trigo de Ucrania, qué va a pasar con su accesibilidad a ese grano y todo de ahí lo que parte, que también tiene que ver con cultura, que también tiene que ver con esas tradiciones muy arraigadas y obviamente lo más importante que tiene que ver con comida. Pero bueno, entonces en ese caso, cuando usted tiene este panorama, tiene que también entender qué viene y hacia dónde va. Yo creo que eso el país lo logró entender bien, o sea, hacia dónde vamos. Y así como en algún momento cuando el país pasó y ha dejado de ser agroexportador en su centro, sino que más en temas de servicios, el país entendió también para dónde iban las cosas a nivel global, con todas las mejoras, insisto, que tienen que hacerse, se deberían haber hecho en su momento, precisamente para que esto no incrementara las brechas de desigualdad, que es también la mirada que se tiene que tener, bien lo decía Rolando, sí hay que proveer empleos
y ya hay incluso estudios que ha hecho el país con apoyo a la cooperación internacional como el PNUD para poder saber cómo o cuál es la reacción en términos de valor agregado y de empleo si implementamos y se hacen las inversiones del Plan Nacional de Descarbonización. Y les comento que lo que dice el estudio, que es una metodología obviamente para poderlo ver en diferentes escenarios, es que si invertimos por 5 años en el Plan Nacional de Inversión, o lo que indica el primer set de indicadores, ahora esta nueva administración tiene que generar unos nuevos, vamos a poder recuperarnos más rápido que en un caso normal de inversión, como el que tendríamos típico en esta recuperación económica. Entonces, también tomar en consideración que es hablar de empleos, pero ¿qué empleos? Calidad de esos empleos, qué tipo de empleo estamos poniendo a la gente a tener que ir a trabajar en temas que sean inseguros, que tengan que ver con contaminantes de larga data, que vayan en contra de la salud. Entonces, al final, sí, las personas tienen empleo, pero en 10 años va a tener que quedarse pensionado o pensionada por un proceso que tuvo que su trabajo no le proveyó calidad y no le dio lo que tenía que ser de ese empleo. Entonces, volviendo, y perdón, me he dado muchas vueltas, pero volviendo al tema de los países en avances, el BTR este que les decía, este informe va a permitir medir cómo va la implementación de sus compromisos nacionales, la famosa NDC. Y eso es importante porque también el próximo año el Acuerdo de París habla del el proceso de hacer un paro y revisar cómo vamos, que en inglés se llama el Global Stocktake, que básicamente lo que dice es qué vamos a hacer, cómo estamos y para dónde vamos. Una de los grandes temas que los países desarrollados aún deben de cumplir es la meta con respecto a finanzas y a financiamiento. Eso lo tienen que proveer a los países en vías de desarrollo. Eso parte de los acuerdos que se llegaron para poder tener el Acuerdo de París, pero también hay que hablar de la ambición de otros países. No podemos comparar a los países menos desarrollados o a las islas con el resto de las economías. Y en economías que sabemos que siguen siendo países en vías de desarrollo por un tema distributivo también de lo que producen esos países y que se han vuelto y son de los más emisores del mundo. Porque al fin y al cabo, hay muchas veces usted escucha en la convención decir, bueno, pero los países desarrollados lograron desarrollarse a raíz de explotación, de colonialismo, de llegar a este punto de tener una crisis climática. Sí, pero eso no quiere decir que entonces vamos a hacer lo mismo, porque no nos da, el planeta da, la especie no lo va a soportar y nos vamos a llevar un montón de biodiversidad entre todo esto, pero es un tema de que lamentablemente no lo podemos volver a hacer, no lo deberíamos de volver a hacer y algo que deberíamos aprender es de esos errores, aunque yo pongo mucho en tela de juicio cuando tenemos otra vez una guerra en Europa, ¿no? Y como seguimos con procesos de conflicto. Pero bueno, quería esos 2 centavos que se volvieron como en 20.000 colones, pero bueno, nada, comentar un poco al respecto. No, no, está muy bien porque es importante sacar y tomar en cuenta todos esos contextos, ¿verdad? Que también influyen en, pues, en todas estas implementaciones. Y de lo que comentas, algo que siempre me viene a la mente de cuando hablamos o se hablan de estos temas y sobre todo las consecuencias que ha tenido la guerra en Ucrania, en Europa, ¿verdad? A nivel mundial y cualquier otro conflicto como ese, de esos niveles, es cómo los países llegamos a depender, ¿verdad? De una zona en la cual pues ahorita está en conflicto, ¿verdad? Y puede ser que no dependamos directamente, pero dependemos indirectamente, ya que nos hemos visto, digamos, hemos sufrido consecuencias al respecto de eso. Entonces, ahí entra el concepto de la globalización, ¿verdad? Cómo la globalización, pues, ha traído beneficios, pero también ha traído ciertas consecuencias no deseables, ¿verdad? Que es importante. Y lo que quería mencionar era esa parte y algo que siempre menciono a mis estudiantes y en los cursos, que todo esto que tiene que ver con temas de energía es la necesidad de establecer una seguridad energética y en todos los aspectos y no llegar a depender de una sola fuente, ¿verdad? Y aquí estamos viendo las consecuencias de depender en este caso, de Ucrania, un país que pues tiene la capacidad de, ¿cómo se llama? Todo esto
ya se me fue la palabra, de los granos, y toda la parte alimentaria que ofrece a otros países. Entonces, eh, solo quería traerlo a colación, es por el hecho de eso, de que los países, tanto y a nivel regional o a nivel de grupos, pues buscar una seguridad energética, alimentaria y no depender pues, de un solo bloque o de un solo país, que hemos visto que pues eso genera efectos en diferentes niveles. Era como traer ese comentario, nada más. Pero retomando un poco todo lo que ambos, tanto don Rolando como doña Agripina han mencionado, ¿verdad? Sí, me gustaría pues que ustedes pues también comentaran acerca de, ya lo han hecho, una manera de complemento, el rol de la sociedad civil en todas estas, ¿verdad? Que ya se ha mencionado que pues están ejerciendo presión en diferentes puntos para poder llevar a cabo todos los cambios necesarios, ¿verdad? Pero no solo en la COP, sino también el rol de la sociedad civil en la implementación, ¿verdad? Desde sus capacidades, la implementación de soluciones para, pues, apoyar, llámese soluciones tecnológicas o soluciones de diversas índoles, para apoyar en la, ¿cómo se llama? Mitigación o reducción de los efectos de la crisis climática. Pues ya no tanto cambio climático, porque realmente es una crisis climática lo que estamos viviendo. Sí, yo ahí diría que es muy importante destacar algo que hemos venido conversando con respecto a lo diferente que es Costa Rica en cuanto a la respuesta a este tema, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos a nivel global de esa respuesta, pero con sociedad civil, yo creo que la sociedad civil está, pues es muy amplia y entonces está la parte de la fiscalización, está el país haciendo las cosas que debe de hacer, está tomando en consideración esto. Hay gente que lo reduce a solo el tema, ¿verdad? De, bueno, con los impuestos que pagamos las personas y las empresas, el sector privado y demás en el país, pues se construye esa, por ejemplo, la infraestructura. Entonces, uno quisiera que la infraestructura esté y que tenga todo ese mapeo para que no se caiga cada vez que tengamos 7 u 8 tormentas tropicales, ¿verdad? O esas afectaciones se tomen en consideración y vamos a tener que tener conversaciones aún más fuertes si esto sigue sin reducirse esas emisiones a nivel global, que son conversaciones como, por ejemplo, vamos a poder seguir produciendo café en las zonas en que pensamos que podemos producirlo. Podemos seguir produciendo o teniendo ganado, por ejemplo, donde estaban rolando en la región Chorotega, si no tenemos accesibilidad a agua potable. Bueno, digo potable porque también pienso en las comunidades, pero el recurso hídrico, todo este tipo de conversaciones hay que tenerlas, eso se llama adaptación transformacional también, y eso es algo que son conversaciones muy fuertes porque además le cambia la vida a las personas productoras. Entonces no es simplemente digamos, sí, en tal zona ya no se puede producir, no, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Qué apoyos están dando? Muchas veces es un tema también de construcción de capacidades y de investigación, que eso es algo que también el país tiene que revisar en términos generales y es cuánto del presupuesto estamos asignando a investigación. Sin esa investigación no podemos probar nuevas tecnologías y no podemos proveer esa capacitación para implementarlas. Volviendo al tema de la implementación y lo que deberíamos de tener es, y las dependencias que tenemos con otras economías, pues sí, el mundo es interdependiente desde hace mucho tiempo, realmente no es desde la globalización únicamente. Cuando pasaron las dos guerras, también nos vimos afectados de una forma diferente, de una manera distinta, obviamente, por lo que había de avances tecnológicos. Veámoslo con la pandemia, la última que tuvimos como humanidad fue diferente, cómo se fue transmitiendo y cómo se fue pasando por todos los países, porque obviamente no existía la posibilidad de que en menos de 24 horas usted estuviera de Japón a Costa Rica. Entonces, hay que tomar en cuenta también los beneficios que ha traído, como bien decías, el tema y los retos que conlleva. Y los retos se pueden siempre, creo que responder de una manera más integral. Cuando tenemos retos y lo que hacemos es provocar más rupturas en la sociedad, eso no nos lleva a mucho y hay muchísimas lecciones nacionales e internacionales de cómo se ve el tema. Yo creo que
la implementación tenemos que también mirar a lo que ya el país hace, y ustedes lo han dicho muy bien. Nosotros hemos apoyado que exista una miniserie que se llama Viajes sin Huellas, que fue transmitida pues también con el apoyo muy grande de Teletica unos sábados, hace unas semanas, que básicamente lo que se dedica es a demostrar del sector privado qué se está haciendo y qué ya se está haciendo en el país con esa mirada. Pues ahora le llamamos cambio climático, para esas personas tal vez es simplemente ambiente, y eso está bien también, pero que se pueda demostrar que se está haciendo y cómo el país tiene ya respuesta a nivel privado en algunos sectores del tema. Aquí pues hablamos también de las ONGs, pero yo creo que también hay que hablar del sector privado. El sector privado tiene que pues tener estas conversaciones, y lo viene teniendo, ¿verdad? El país tiene un programa País de Carbono Neutralidad que ha tenido muy buena respuesta, y es un programa voluntario donde pueden llegar las empresas, cantones o distritos también a ver su proceso de cómo descarbonizarse, o por lo menos saber cuál inventario, o sea, qué emiten y cuál es la parte en que más emisiones tiene. Y la gran mayoría, pues muchas veces les sale que es el tema de transporte, que también hablábamos antes, pero que ese sector privado también vea el tema de lo que se le llama la inversión, que nos deja pegados en un solo sitio. Y perdón por la traducción tan mala, pero es lo que se llama el lock-in de inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos hacia una nueva revolución industrial, que es descarbonizada, descentralizada, eso nos va y le pone un reto al sector privado sobre cómo quiere llegar a producir. Y además el tema de aquel sector que es agroexportador o es exportador en el país. Hay una ventaja en esa marca que tiene que seguirse llevando a dar, esa marca país, pero que también tiene que facilitarse y también entender hacia dónde vamos como planeta, y qué se va a requerir de ese sector privado. En más amplio y más global, entonces hay empresas que ya lo han venido entendiendo, muchas de esas como Microsoft, como Walmart, como otras como IKEA y otras marcas grandes a nivel global, que son parte de esos que ya se hicieron compromisos, incluso el sector financiero, ¿verdad? Con bancos muy, muy grandes a nivel global diciendo vamos a revisar nuestras inversiones para que no carbonicen la economía. Un Fondo Monetario Internacional que en el caso de Costa Rica también ha observado y ha prestado atención a cómo el país está planificando su respuesta ante la crisis climática y lo ha puesto sobre la mesa. Cómo vienen bancos multilaterales también a apoyar o no apoyar ese proceso, porque tenemos bancos que también siguen brindando créditos a países para la explotación de combustibles fósiles. Y ahí es donde hay que tener cuidado y verlo bajo una lupa de esto tiene sentido, o estaré invirtiendo o estaré montándome un tren que realmente va a parar pronto en cuanto a esa inversión. Ver los casos, y creo que son muy claros en cuanto a casos ya muy estudiados. El que viene a la cabeza más famoso tiene que ver con la Kodak y su no evolución a las nuevas tecnologías. Entonces hicieron inversiones gigantes y se quedaron pegadas esas inversiones, porque en el sector privado sabemos que son inversiones muy altas, pero además de que esos tiempos de inversión no son lo mismo que para el resto de las personas, ¿verdad? Una empresa que va a hacer un cambio de caldera invierte para que esa caldera le dure 20 años o tal vez menos, dependiendo de la tecnología que utilicen. Pero entonces esa es una inversión, es un lock de inversión. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esa inversión que hagamos como país o el sector privado no se quede pegada y no se encuentre en 10 años diciendo, oigan, pero a mí nadie me dijo que esto ya no iba, o en más años. Más allá de la respuesta, pues más allá no, es la respuesta que deberíamos de tener global a un tema que es científicamente comprobado. Entonces, por ahí un poco los comentarios. Bueno, vamos a ver cómo aportamos en esta línea. Eh, la industria, por lo menos la industria aquí a nivel regional, a nivel Costa Rica, y la sociedad civil, pues tienen muchas oportunidades de involucrarse, montarse en este barco. Algunas son más realistas, algunas ideas son más realistas, en el sentido de que ya se están haciendo o se alinean con cosas que ya se han venido haciendo, y otras son un poquito más, digamos, ambiciosas. Entonces, por ejemplo, la reacción de la industria. Hace poco estuve en una conversación con el presidente ejecutivo de la Costarricense Cámara de Industrias de Costa Rica, perdón, y él me explicaba que todos los años, entre todos los afiliados de las cámaras, que inclusive existe una cámara regional de industrias, ellos exploran cuál es la visión de ellos en su sector para el siguiente año.
Es una especie de encuesta o de consulta interna. Y mucho de esto, por lo cual quiero compartirles, es que como objetivo estratégico y de supervivencia, todas estas encuestas o discusiones internas hablan de la eficiencia operativa. O sea que ellos buscan cada vez cómo ser más eficientes a nivel energético, a nivel de consumo de recursos, de materia prima, a nivel del servicio, hacerlo más con los estándares internacionales, más, digamos, de calidad, aumentar la calidad a un precio adecuado. Y evidentemente ellos no pueden lograr esto si no van en compañía con la política pública y con las condiciones de mercado. Entonces, ¿para qué vengo a comentar esto? Porque pareciera ser que ya los sectores industriales, sin necesidad de decirles, bueno, ahora por la COP usted tiene que hacer esto y aquello. No, ellos simplemente pueden decir, perfecto, esto, si mi objetivo es maximizar las ganancias de mis accionistas, que es claro el objetivo de cualquier industria, pero nosotros tenemos ya un plan de responsabilidad social empresarial, o tenemos ya un plan de eficiencia operativa, o un plan de sostenibilidad, que es un poco, digamos, la palabra que se está utilizando como mampara por todo esto. Entonces, por supuesto, si tuviera más opciones digamos, acceder, por ahí se mencionaba Microsoft y otras empresas, que se llama, digamos, dinero filantrópico, inversiones filantrópicas de estas personas influyentes en el mundo para que ciertas industrias tengan sus giros hacia nuevos horizontes, eso facilita mucho. Por ejemplo, otro poquito hablando también de la sociedad civil, otra agrupación es la Asociación Costarricense de Energía Solar. Esta asociación son personas comunes y silvestres, algunos académicos, otros también miembros de empresas, que somos promotores y apasionados de las energías limpias. No necesariamente la energía solar. Hay gente de energía eólica, de energía hidráulica, el negocio de la eficiencia energética, de almacenamiento energético, movilidad eléctrica, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el interés común? De que el país siga desarrollándose, que aprovechemos al máximo el recurso que tenemos natural y que lo hagamos de una forma sostenible. Entonces, ir hacia la sociedad, hacia, digamos, un gremio como este y decirles, vea, por COP, ahora vamos a hacer esto y aquello. No, no, está totalmente alineado. Es lo que buscamos. Entonces, más bien, em, las asociaciones civiles, como el caso específico de ACE Solar que les comentaba, se vuelven como un catapultador, como un impulsador, un driver, para que otros elementos del mercado también puedan activarse. Y esto no es un cuento de hadas, es que en realidad cuando una empresa, por ejemplo, volviendo al caso de la industria, de verdad tiene su plan de eficiencia operativa y su plan de responsabilidad, entonces, social empresarial, lo que hace es que unifica los objetivos y mientras está derivando beneficios a los de mayor trabajo, menor contaminación o mejor uso óptimo de los recursos, también está generando economía local y está generando pues esas consecuencias que estamos buscando nosotros, que sean consecuencias positivas no solo de la sociedad, sino del ambiente. Entonces, todo se va empatando. Ahora, un caso muy curioso, en la COP25, es un caso específico, se unieron, que fue en Chile, se unieron varios de estos gremios de asociaciones civiles de energías limpias de diferentes países y decidieron crear lo que se llama la Red Iberoamericana en ese momento, en la misma COP, firmaron un convenio de que nos íbamos a ayudar. Y nos íbamos, digo yo, porque yo me incluyo, también formo parte de la junta directiva de ACE Solar, y ACE Solar, pues en ese momento no participó en la COP25, pero nos dimos cuenta que se creó la red, que es Red de Asociaciones Promotoras de Energías Limpias. Y entonces inició como una red de 10 asociaciones, y ya vamos por 17. ACE Solar se inscribió a finales del 20 no, a inicios del 2021, más o menos. Formamos parte de esa red, se llama Red REN, así se llama, y ahora tiene no solo asociaciones en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, sino también de España. Qué nos ha ayudado? Pues es un derivado del COP. Es un derivado del COP donde nosotros decimos, bueno, tengamos nuestro propio intercambio con nuestros propios intereses, en nuestro propio lenguaje, empecemos a analizar cómo podemos, ¿verdad?, mediante lecciones aprendidas, irnos ayudando. Somos como un paralelo de ese COP, ¿verdad?, de alguna manera,
no puedo decirlo, digamos, a nivel de alta política, pero por lo menos a nivel que seguimos promocionando el uso de las energías limpias. Mencioné, no quiero aclarar un tecnicismo que dije por ahí, almacenamiento energético. Almacenamiento energético, quiero aclarar, en conjunto con la movilidad eléctrica, no son fuentes limpias, ¿verdad? No es una tecnología de energía limpia o tecnología renovable, no, son parte que hemos visto de la cadena de, ¿cómo le llamamos? Blockchain, digamos, lo queremos poner así, parte del segmento del mercado que están relacionados con el uso de energía limpia y que podríamos limpiarlas. O sea, si en vez de llenar un sistema de baterías con electricidad o con energía proveniente de combustibles fósiles, lo podemos hacer con hidroeléctrica, con eólica, y convertimos esa batería en una fuente de almacenamiento de energía limpia. Entonces, eso lo quiero aclarar por la gente que nos escucha, ¿verdad? Que a veces se habla de que la electromovilidad es algo limpio. No sabemos. No lo sabemos. Lo sabríamos si sabemos qué tipo de electricidad está entrando a la tecnología, cómo se utiliza, cómo se transforma un movimiento y en, ¿verdad?, acción mecánica, y después qué derivados tenemos. Si los derivados como la electricidad no hay CO2 emanado digamos, no hay agua residual o subproductos, pues sería una tecnología deseable, pero no por la tecnología per se, sino por la forma en que la utilizamos en el sistema. Entonces, bueno, nada más quería dar un escaso ejemplo, la red REN, y me imagino que a nivel mundial esto se ha venido generando, porque la red ya tiene reuniones mensuales y donde tomamos diferentes decisiones, en contraposición de vernos una vez al año, por ejemplo. Solo quería comentar una cosa, Kristen, si puedo, y es que don Rolando hace referencia a un proceso que pasa durante las COPs, que es importantísimo, y creo que es a veces hasta donde uno ve que las cosas van avanzando o piensa, uy, hay cosas que no avanzan, que es los eventos paralelos. Los eventos paralelos, como lo dice el nombre, pues son reuniones o son eventos, talleres que se dan mientras la gente corre como loca dentro de la negociación y pasa de un cuarto a otro y está viendo los temas de las negociaciones, o sea, ese paquete que al final, como en Glasgow, salió el paquete de Glasgow, que son varias decisiones y tiene X cantidad de páginas. Está el resto del movimiento, que es por eso que hay tanta, también llega a 35,000, 20,000 o más personas en las COP, porque también ese es un espacio donde, por ejemplo, Costa Rica ha ido, sus diferentes ONGs, fundaciones, el gobierno y el sector privado ha ido a exponer qué se ha hecho en el país y qué debe de hacerse aún. Y está el tema de no solo esas reuniones, sino que también estos espacios para eso que mencionaba don Rolando, de ese tipo de declaraciones que también pueden ser promovidas desde la presidencia de la COP, que cada año la tiene un país y se rota por regiones. Por eso esta COP es en Egipto, la que viene la 27, y la presidencia es una copresidencia entre realmente la que sale y la que entra. Al final, cuando inicia la COP, queda solamente la presidencia, en este caso egipcia. Que promueven como las declaraciones de ese tipo, que también hacen un paquete de declaraciones o de esa naturaleza de alto nivel o con el sector privado. Y está una cosa que se llaman los campeones de alto nivel, que vienen por lo general del sector privado de las copresidencias. Entonces, en este momento está el champion o el campeón de Reino Unido, que es Nigel Topping, y está el campeón de Egipto, que acaba de unirse a este proceso, que es Don Mahmoud, y no recuerdo ahorita el apellido, que vienen del sector privado, que también movilizan este tipo de cosas y movilizan la carrera al cero, que es el Race to Zero, al cero emisiones, que es donde están también estas declaraciones que han aprovechado en espacios como estos, de eventos paralelos y demás, y en el proceso de la plataforma de Marrakech, que es como así se llama, y se crean los campeones del sector privado, porque había que traerlos a la mesa y que se hablara. Es donde salen, por ejemplo, las declaraciones de no más emisiones o reducción de emisiones de Amazon, Microsoft y todo el demás compañías, donde ya dicen que van a revisar sus procesos internos para llegar al 2050 a cero emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nada más comentar eso, que es ese mundo que también pasa a la par de las negociaciones, que como les digo, a veces hasta es más enriquecedor a veces que ir a la negociación, ir a ver si el texto tiene o no tiene X o Y, que es importantísimo, claro,
pero aquí es a donde vas y ves lo que están haciendo muchos países, mucho sector privado, mucha ONG. No, perfecto. De hecho, sí, mm, gracias por tu comentario, porque realmente esa parte de las actividades paralelas, reuniones paralelas, pues sí me he dado cuenta o sí he visto que también tienen mucho que aportar y mucho que se genera mucha información de mucha utilidad para, pues, siguiendo con la implementación de todo esto. Quería ir terminando en esta actividad con una pregunta que nos dejaron y retoma un poco lo de la parte del financiamiento, ¿verdad? Para la implementación de todas estas políticas y recursos y tecnologías, ¿verdad? Y un comentario, creo recordar que lo hiciste, Agripina, en la parte de inversión en la investigación, ¿verdad? Para el desarrollo de tecnología local, algo que podamos desarrollar e implementar localmente. Y creo que esta pregunta, pues, va por ahí más o menos. Dice, ¿puede Costa Rica adquirir recursos económicos por conservación de los recursos naturales y su aporte al planeta en la conservación de especies? Creo que ya algo habían mencionado, pero para traerlo nuevamente y tal vez ampliar un poco e ir cerrando ya la actividad. Claro, bueno, sí, el país lo ha hecho y lo sigue haciendo. Por ejemplo, hace poco acaba de obtener fondos de una ventana del Fondo Verde del Clima que se llama Pago por Resultados, donde se le reconoce al país el proceso que ha hecho y que mencionaba don Rolando tan importante con FONAFIFO, y son más de 40 millones de dólares, lo que se le ha brindado al país de cooperación no reembolsable, eso es importante. O sea, son fondos donados para que se continúe con la implementación de la estrategia red de no deforestación y para simplificarlo. Entonces, el país sigue obteniendo fondos por lo que ya ha venido haciendo, esa tarea ya hecha hasta cierto punto que ha tenido el país, importante también en otros procesos de cooperación que ha tenido y que a los donantes les sigue llamando la atención, es por esa claridad que mencionaban antes de, bueno, el país tiene claro lo que quiere hacer a nivel de política pública. En muchos casos, la sociedad está clara que no podemos ir en un desarrollo en detrimento de nuestro ambiente. Comentarles que en la encuesta de cambio climático que se hizo hace relativamente poco, o sea, va a tener tiene menos de 2 años, una de las cosas muy interesantes que se le preguntaba a las personas, primero es que no hablamos del tema, en la cotidianidad no hablamos del tema, entonces hay una metodología que se hizo que se llama conversaciones climáticas para hablar de crisis climática precisamente, pero lo otro es que cuando se le preguntó a las personas, mire, y este tema debería de hablarse en la Asamblea Legislativa o en la Presidencia de la República, y la respuesta fue sí. Y la respuesta fue abrumadoramente sí. ¿Puede Costa Rica y debería Costa Rica ser cualquiera de los procesos de descarbonización y adaptación o realmente afrontar la crisis climática a pesar de lo que hacen otros países? También la respuesta fue sí. Entonces es muy interesante comparado con otros países y obviamente esto no quita, insisto, no es un enfoque en lo ambiental y eso quisiera tal vez dejarlo ahí. Si no tenemos una respuesta a un problema tan grande como este y si no nos adaptamos y nos volvemos resilientes, nos va a afectar en todos los sentidos. Esto no es un tema ambiental y eso tiene que uno seguirlo repitiendo muchas veces en muchos espacios. Esto no es un tema ambiental. Hay procesos como también el tema de contaminantes que viene también más fuerte todavía porque seguimos encontrando en investigación científica como la contaminación, y es un tema, por ejemplo, que Costa Rica casi no toca, para salirme un poco también del tema climático, de contaminación sónica y lo que provoca en nuestra biodiversidad y en los seres humanos. Para mencionar uno, si hay muchos espacios, eso se tiene que seguir trabajando, pero principalmente algo como por ejemplo la pandemia nos demuestra que si no tenemos salud, si no tenemos un ambiente sano, no hay economía que soporte el embate. Entonces, nada más comentarlo y de una vez agradecer el espacio por poder tener esta conversación y comentar un poco de qué es esto de las COPs y que no es una cosa que la gente va y se toma un vino y se sienta a hablar. No, esto es un proceso realmente fuerte, pesado, de no horas de sueño, muy pocas veces comida, porque uno está entregado a la causa de apoyar al proceso y por lo menos en mi experiencia hasta el momento.
No sé, Rolando, si tenías algo que comentar. No, con respecto a la respuesta, digamos, que hacía la persona, que Agripina, pues, abordó, tal vez para complementar, y podríamos decir que el sistema financiero, ya sea mundial, regional, local, eh, debería entender mucho más ágilmente, dado que ellos tienen todas las potestades y todas las capacidades empresariales, gubernamentales, tienen músculo de negociación, poder de negociación, y ellos entienden estos procesos. Entonces, tal vez mi reflexión, un poquito complementar con una reflexión, es hoy en día, cuando una persona quiere, tiene un proyecto de construir su vivienda, pues tiene acceso de alguna manera, opciones para tener un crédito hipotecario. Si quiere un vehículo para trabajar o maquinaria para trabajar, o requiere, por ejemplo, no sé, lo que fuere. Pero, ¿qué pasa cuando ya son temas un poco más de esta línea? ¿Qué pasa que cuando llega un desarrollador o un inversionista o un potencial miembro de la industria que quiere hacer su propia iniciativa, su propio proyecto para alinearse con la sostenibilidad, crisis ambiental, COP, ODS, OCDE, todo lo que ustedes quieran, y se presenta a un ente financiero? ¿De verdad el ente financiero le ofrece condiciones, sabiendo que el objetivo es reducir el CO2 equivalente? Yo creo que el sistema financiero no ofrece las opciones. El sistema financiero no está, a menos que sea, como decía Agripina, desarrollo, digamos, de iniciativas con cooperación externa no reembolsable, o algún proyecto piloto que ya se asigna una cartera de, digamos, de inversión. Por ejemplo, el Banco Centroamericano de, de inversión económica, em, que tiene una cartera, una cantidad de dinero que va a colocar en diferentes países. Y ya, más de eso no. Entonces, a lo que me refiero es, hoy en día un ciudadano costarricense que esté, que quiera montarse en este barco, como mencioné previamente, y dice, voy a ponerme un sistemita de energía solar en mi fotovoltaica en mi casa o en mi negocio, pensando en la industria. Ahora, el banco le ofrece a esa persona condiciones especiales sabiendo que es un proyecto que va a beneficiar en términos de CO2 equivalente, y etcétera. Entonces la respuesta es no. Entonces yo ahí es donde hago la reflexión, cómo el sistema financiero no se ha flexibilizado y no se ha alineado con, por ejemplo, identificar que si se va a hacer una inversión de baterías, o sea, la tecnología tiene una forma de trabajar diferente a un vehículo. No puede ser una prenda como fuera un vehículo, no puede ser, por ejemplo, un sistema solar fotovoltaico tiene su manera de trabajar, su forma, no es, o sea, no debería ser o no debería tener las mismas condiciones que un crédito prendario, por ejemplo, como si fuera un vehículo que a los 6 años, 8 años, tiene cuestiones de garantía del motor, etcétera. No, cuando tenemos una tecnología que dura 30 o más años, está garantizada. Si el proyecto de inversión era por 15, 20 años, todavía la tecnología se puede seguir utilizando el doble. Entonces, ¿por qué no ir adaptando? Y si algún miembro de analista financiero o dueño de banco nos está escuchando, ¿por qué no ir adaptándose y generar esas opciones? Pareciera que están esperando como que por ley los obligan a eso. Pocos bancos realmente lo hacen. Todo está cayendo mucho a los bancos de desarrollo, el africano, el asiático, el americano, el Banco Mundial. Pero yo estoy hablando un poquito de la reflexión a nivel local. Porque si a nivel local no lo tenemos, volvemos al caso que yo mencionaba previamente, del motociclista que, bueno, está bien, ya conseguí trabajo, pero ¿y cuánto me cuesta esta motocicleta eléctrica? Entonces voy a ir a buscar crédito. Se lo venden como que si fuera cualquier otra tecnología. Ahora, yo entiendo que a nivel nacional tenemos un tema de exoneración de impuestos para, digamos, para facilitar la transición hacia los nuevos vehículos eléctricos y demás. Pero esa es solo una área de acción. Estoy hablando en todo. Entonces, el comentario es que deberíamos tener un trabajo más de la mano y más, si se quiere, transparente con el sector privado, financiero y sector público financiero. Perfecto, perfecto, ¿no? La verdad que ha sido una actividad bastante enriquecedora. Hemos podido
observar o tener un panorama más amplio, una radiografía, ¿verdad? Muchas veces, pues, dado el tiempo, de un punto de vista básico, pero necesario para continuar con la divulgación y el conocer de lo que está sucediendo en todo este tema de la COP y temas afines relacionados con esto. Y como bien mencionaron, pues no solo quedarnos en el ambiente, ¿verdad? Que es importante, pero que no es lo único, sino que esto afecta a todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, tanto a nivel pues nacional como regional y a nivel mundial, que es importante pues siempre tener eso presente. Muchísimas gracias a doña Agripina, muchísimas gracias a don Rolando por la participación, por todos los comentarios, por el compartir la experiencia que cada uno tiene con respecto a este tema y afines. A cada una de las personas que nos acompañaron en esta actividad, tanto de la sesión de Zoom como desde el Facebook Live, y pues a la Vicerrectoría de Investigación, perdón, Especialidad de Extensión, y a la Universidad Nacional en general. Muchas gracias a todas y a todos y hasta una siguiente oportunidad. Gracias.